¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, ¿qué comenta? A ver. Ahora, ahora se me escucha. Ya, entonces con esto vamos a trabajar. Listo. Entonces esperaremos mientras que se van sumando sus demás compañeros. ¿Está bien? Si hay alguien que me puede hablar para yo también, audífono. A ver, Daywen o Daywen, Estrella, a ver si me puede hablar, por favor. Profesor, buenos días. Muy bien, Angeli, sí perfecto, correcto. Entonces esperamos un par de minutos y para poder comenzar, ¿ya?
Pues, bueno, eh, no sé si se me escucha bien para los que se van sumando, por favor. ¿Sí? Perfecto, Evelyn. ¿Está visualizando la diapositiva también? Listo, chicos. Estando a escasos minutos de poder comenzar sobre las 7 de la mañana, eh, quien les habla es el solo Hammer Relly Trujillo. Y a cargo de mi persona va a estar el curso de formación ciudadana y cívica en este ciclo B 2025. Ya como algunos han estado presentes en la apertura de siglo, las autoridades de nuestra CEPREVAL y de la Universidad Termino Valdizán les daba la cordial bienvenida, ¿no? En ese sentido, antes de poder desarrollar en estos pocos minutos para poder iniciar la clase, bueno, nos gusta establecer normas que tanto ustedes como mi persona vamos a tener que respetar en este ciclo, ¿no? Como ya lo mencionaba el coordinador académico, el doctor Lascayo, la puntualidad es fundamental en esta virtualidad que digamos, ¿no? Vamos a tener solo 2 horas a la semana, los días lunes como hoy, de 7 a 8:30 de la mañana. Y en ese sentido, esperemos pues que se vayan sumando sobre la hora. Por ahí alguien dirá, profe, pero la clase está siendo grabada. Sí, pues chicos, la clase está siendo grabada. Pero una cosa es que tú escuches una clase grabada y otra muy diferente es que tú participes en una clase en vivo, ¿no? Entonces, si hay algo, y por eso es que es nivel preuniversitario, es que ustedes están a un paso ya de convertirse en universitarios propiamente dicho. En ese sentido, esperemos respetar la hora, tanto de parte de ustedes como de la parte mía. ¿Puede haber emergencias? Sí, puede haber emergencias. Por ahí, corte de fluido eléctrico, caída de la red, que algunas veces también ha ocurrido, pero van a ser cuestiones excepcionales, pues, ¿no? Otra de las recomendaciones es que busquen un espacio donde ustedes puedan percibir y recibir las clases, ¿no? La experiencia en este tema de la virtualidad era pues que a veces nos encontrábamos con algunos padres conocidos, algunos de ellos, y nos decían, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hijo reciba clases en su cama? ¿Cómo es posible que mi hijo reciba clases en el sofá? ¿No? Y ustedes saben que esos dos espacios son pues para descansar, para dormir, ¿no? Querramos o no, si hay alguien que ahorita está en su cama con su celular conectado, en un par de minutos nuevamente va a volver o va a querer dormirse, ¿no? Entonces, como yo siempre recomiendo, hay que buscar un espacio adecuado, ¿no? Una silla, una mesa, en donde podamos apuntar. O sea, si hay algo que a veces los estudiantes en el tema de la virtualidad no lo hacen, y también a mí me ha pasado, porque también a veces he recibido clases virtuales, es que no tenemos un cuaderno donde apuntar. Siempre es muy bueno tener un cuaderno donde apuntar, lo cual nos va a permitir a nosotros estar despiertos a lo que de repente el que está exponiendo, en este caso el docente, pueda dar como aporte fundamental. Entonces, eso es una también de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones, para ya comenzar, es acerca de la participación de ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de participar, por algo han pagado su dinero, pero que sea en el marco del respeto y de lo que estamos hablando. Si el día de hoy vamos a hablar de derechos humanos, que sea sobre derechos humanos, o en todo caso no irnos tan lejos sobre derechos humanos. ¿Sí? Otra de las recomendaciones, y vuelvo a hacer hincapié, a los que se suman a las clases, háganlo con el micro apagado, que de verdad que va a ser muy incómodo y nos va a desconcentrar tanto a mi parte como también a sus compañeros que entren con el micro prendido, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando a alguien que está con el micro prendido, le rogaríamos que pueda apagarlo para que de esa manera pueda ser fluida la clase sobre todo. Entonces, eso es en cuanto a algunas de las recomendaciones y pues apreciaciones antes de comenzar la clase. No sé si hubiera alguien que quisiera preguntar. ¿Está quedando claro? Muy bien. Entonces, dicho esto, damos por inicio, siendo las 7:02 de la mañana, a la clase del día de hoy. Entonces, la clase del día de hoy, en el curso de formación ciudadana y cívica, tiene que ver con el capítulo referente a los derechos humanos
¿Y cómo vamos a proteger nuestros derechos humanos? Ya los que han entrado a la plataforma, está la diapositiva en la plataforma, también les he compartido una constitución política actualizada al 2024, abril del 2024. Uno de los instrumentos que vamos a utilizar en muchos de los cursos es la constitución política, ¿sí? Ahora vamos a mencionar algunos artículos de la constitución, también vamos a ver en algunos temas, algunos artículos de la constitución, y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, la constitución que ustedes tienen a la mano es una constitución que yo le he podido obtener gracias a una amistad en derecho, y es una constitución actualizada, ¿ve? Alguien me dirá, profe, pero yo tengo mi constitución en mi casa, la de mi papá, que es la del 2015. ¿Esa constitución vale? Sí vale. No estoy diciendo que no sirve, vale. Pero es mejor tener una constitución que esté actualizada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos modificado muchos artículos de la constitución. Ya cuando lleguemos al tema de constitución, que es la próxima semana, y al tema de Estado, que es para las siguientes, nos vamos a dar cuenta cómo algunos cambios constitucionales ya se han dado y se están aplicando ya, y otros que se han dado este año, pero que van a ser aplicados en el año 2026. ¿Ve? Entonces, por eso es que les he compartido esa constitución política, que está muy fácil de entender porque está en diagramas, ¿no? En mapas conceptuales, básicamente. Entonces, tienen ese apoyo que yo les estoy brindando de buena manera para que ustedes también lo utilicen. No está para que, bueno, es una, es un documento más, no, es un documento muy, muy importante para el desarrollo del curso. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con lo que es derechos humanos. Y para hablar de derechos humanos, primero hay que hablar, se ha tocado este tema muy, muy controversialmente, ¿no? Hoy hablar de derechos humanos en estos tiempos nos lleva, pues, a analizar esta situación que para algunos puede ser pues exigente y para otros puede ser cumplimiento, ¿ve? Entonces, como estamos viendo en la diapositiva, nos dice, ¿no? Que los derechos humanos es un tema muy controversial. ¿Por qué? Por dos puntos de vista. Por un lado, existen los gobiernos que quieren ejercer el principio de autoridad y por otro lado, ONGs que se dedican a defender derechos humanos. Entonces, cuando decimos que es controversial, es que por un lado, el gobierno a la hora de ejercer principio de autoridad puede generar vulneración de derechos. Pero ¿cuál es el argumento de ellos? El argumento de los gobiernos es que yo tengo derecho a ejercer principio de autoridad, que nadie puede estar por encima de mi cabeza, nadie puede estar por encima de mi rango, ¿no? Mientras que por otro lado, las ONGs le dicen, está bien presidente, está bien alcalde, está bien gobernador, tú eres la autoridad y tienes el derecho de ejercer este principio, pero respetando derechos. ¿Ve? Y el caso que nos lleva a poder decir esto es lo que tenemos en el Perú con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte ha sido, pues, en su momento cuestionada, investigada por violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, ella salió a decir, yo no he cometido violación de derechos humanos, yo he ejercido principio de autoridad porque no iba a permitir que gente salga a las calles con el supuesto derecho de hacer huelga y me altere el orden público. Eso ha salido a decir ella, ¿no? Mientras que las familias más muertos en estas manifestaciones han salido a denunciar violación de derechos humanos. Entonces, hoy existe una controversia, por favor si pueden apagar el micro, que te agradecería bastante. Gracias. Hoy existe una controversia de algunas ONGs, ¿no? Por ejemplo, tenemos, Jocelyn, por favor, apaga tu micro. Amnistía Internacional, que es una de las ONGs más conocidas en defensa de derechos humanos. Tenemos la ONG Human Rights Watch, SOS Racismo, Movimiento contra la Intolerancia, entre otros. Todas estas ONGs básicamente nos conllevan pues a que ellos buscan derechos humanos. ¿Saben dónde está el tema, no? En que algunas ONGs se politizan. Entonces, por ahí, si tú eres al gobierno, salen a ONGs y se hace un poco más político esta defensa de derechos humanos. ¿Cuál no debería ser así, no? Los derechos son intocables y nadie tiene que aprovecharse de ellos. ¿Eh? Ahora,
primero hay que ver qué significa el término derecho. ¿Ya? Y el término derecho guía directamente, rectamente un hecho hacia un fin sin desviarse ni perderse. En términos más prácticos, punto A al punto B, pero sin desviarse. Ese es el concepto de derecho. ¿Sí? Ir del punto A al punto B sin desviarse, ir rectamente. La regla, como dice. Ahora, si eso es el concepto de derecho, término derecho, estamos hablando de derecho, ¿cuál es ¿Mm? lo contrario a derecho? A ver, quiero ¿Dónde es? participación de ustedes. ¿Cuál será el derecho? No, deberes, otra cosa, deberes son opciones. ¿Cómo sea? Para que esté conectado. ¿Cuál será lo contrario? ¿Mm? Contrario de sido, pues. Está diciendo guiarse directamente. Ya, por favor, si puedes apagar tu audio. Torcido. Bueno, chueco es un término peruano, ¿no? Isaí. Pero lo correcto es torcido, ¿no? Desviado. ¿Sí? Entonces, lo que está torcido, lo que está desviado, ¿está bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que está torcido, lo que está desviado, está bien? Y la respuesta es que no. No, profesor. No. Entonces, dice, no, hay que hacer correcto. Hay, por eso, cuando se habla de ley, dice, no, es un hombre de derecho, es un hombre que hace las cosas bien. Ese es el concepto de derecho y lo de derecho, lo antónimo, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene el término? Viene la palabra latina directum, que quiere decir lo dirigido. Entonces ya vamos clarificando el término derecho, ¿no? Y la palabra directo pues ha dado origen al concepto de derecho, claro, ¿no? Bueno, si bien es cierto, estamos en el área 1, pero eso no significa que podamos conocer sobre el tema eh, de lo que el derecho como ciencia nos ha permitido, ¿no? Y el derecho como ciencia nos ha permitido que se pueda ramificar. Tenemos derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, entre otros más. ¿Se ve la diapositiva que estamos hablando sobre definiciones del derecho? Porque me están escribiendo. Ah, ya, entonces, todavía no le he dado avance, la que me está preguntando. ¿Ya? Continuamos. Ahora, tenemos dos definiciones sobre lo que es derecho. Por un lado, del español Antonio Trujillo y por otro lado de Harold Lasky. Se está mirando esta diapositiva, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el español Antonio Trujillo, ¿qué dice? Para los derechos humanos. Nos dice que los derechos humanos son derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su naturaleza y por su dignidad. Derechos que le son inherentes y que están consagrados y garantizados en las leyes. Te escucho, me está levantando la mano Daniela o Daniel, perdón. Escucho. Allá, perfecto, ya, continuamos. Entonces, sobre esta definición, eh, ¿qué podemos interpretar? Lo siguiente, ¿desde cuándo tenemos derechos? Nos dice que los derechos humanos son derechos fundamentales, que lo tenemos por solo ser hombres. La pregunta es, ¿y desde cuándo tenemos derechos? Y en su misma definición nos da respuesta, ¿no? ¿Sí? Definición nos dice que son inherentes. Inherentes es que vienen con nosotros. ¿Desde cuándo? Como ya nos están respondiendo algunos de ustedes, desde la concepción. Desde la concepción. ¿Y cuál es el derecho fundamental que tenemos desde la concepción? Hay uno solo nomás. ¿Cuál es? La vida. La vida. ¿Ve? Entonces, si tenemos derecho a la vida desde la concepción, por ende, ¿qué es lo que se está prohibiendo y se está penando en el Perú? El aborto, ¿no? ¿Ve? El aborto, ¿ve? Abortar, ¿qué significa? Interrumpir. Abortar, ¿qué significa? Suspender. Abortar significa escapar. Eso significa. Bueno, el término matar ya es un término un poco más grave, Paul, pero es interrumpir el proceso del desarrollo de la vida. ¿Sí? Ahora, por otro lado, Harold Lasky
ya nos dice otra definición, ¿no? Él nos dice que los derechos humanos son condiciones de la vida social sin las cuales ningún hombre pudiera perfeccionar o afirmar su propia personalidad. Entonces, acá la palabra fundamental es personalidad. Personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Algo que nos define a nosotros. Científicamente, está comprobado que la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, lo definimos o lo afirmamos de 0 a 5 años. Entonces, lo que somos nosotros, lo hemos desarrollado de 0 a 5 años. De 0 a 5 años, perdón. Tímidos, cohibidos, introvertidos, extrovertidos, alegres, patales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Eso lo definimos de 0 a 5 años. Pero para esto tenemos que tener condiciones, dice Jarolaski. ¿Y cuáles son las condiciones? A ver, Daniel, por favor. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Lo que toda persona requiere para poder desarrollarse. Estamos hablando de la alimentación, de la vivienda, de la vestimenta, de la salud y lo que ahora ustedes están teniendo, la educación. ¿Ve? Entonces, esas son las necesidades que están ligadas a las condiciones de una vida social que toda persona requiere. Aquella persona que no tiene esto no va a poder desarrollar y afirmar su personalidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son la base fundamental de nuestra constitución política? Y la base fundamental es el artículo 1, ¿no? El artículo 1 de nuestra constitución, ¿qué nos dice? Que la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, son el fin supremo del Estado, de la sociedad y el Estado. Entonces, entendiendo lo que nos dice el artículo 1, o sea, cómo comienza el artículo 1, la palabra es la dignidad que todo ser humano tiene. Y para entender esto, ¿qué se entiende o qué se conceptualiza por el término dignidad? ¿Ah? ¿Qué se entiende por el concepto de dignidad? Valor, ¿no? Lo que a la persona le valora, lo que a la persona lo reconoce. Entonces, la dignidad tiene que ver con el respeto, con la autodeterminación, con la felicidad, con la tolerancia y con el bienestar. La dignidad constituye el presupuesto ontológico que configura los derechos fundamentales y su proyección en la comunidad. O sea, cómo primero nosotros nos valoramos y luego cómo la sociedad nos valora. Y tomando la gráfica de la Constitución que les he compartido, acá tenemos el mapa conceptual, ¿no? Nos dice que la defensa y el fin supremo tiene que ver con la persona y la dignidad, ¿eh? Y ahí está su libertad política, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, la seguridad, bienestar, desarrollo integral. Entonces, el Estado y la sociedad. El Estado como organización jurídica política y la sociedad como la base natural o pactada de personas o en todo caso unidad diferente del individuo, ¿no? Entonces, la sociedad y el Estado tienen que buscar que no se vulnere la dignidad de nadie de nosotros. Si en algún momento se hace, pues las instituciones, las autoridades y nosotros mismos tenemos que buscar que se respete y se reconozca la dignidad de las personas. Por eso dice, ¿no? Hay que tener una vida digna. ¿Y qué significa tener una vida digna? Tener una vida digna es básicamente que no nos falte nada. Pero alguien dirá, profe, pero siempre va a faltar algo. Sí, pues, siempre va a faltar algo. El tema es cómo el Estado y la sociedad trata de reducir esa escasez de algo que nos pueda faltar. Entonces, ahí vamos a tener relativamente una vida digna. Cuanto a las características de los derechos humanos son múltiples. Hay una gran cantidad de características, pero que ahora solo estamos basándonos en 7 características. Primero, que los derechos humanos son inherentes. Inherentes es que son propios a todos los seres humanos sin distinción alguna y se asume que nacemos con ellos. Inclusive, dándole ahí una interpretación a esta característica, es que son inherentes porque vienen cargados con nosotros, pues, ¿no? Es como si fueran nuestros órganos, es como si fuera nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, que sin ellos no podemos vivir. O sea, no hay una persona que pueda vivir sin órganos. Igual pasa con los derechos. No hay persona que no pueda vivir sin derechos. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere inherente, es parte de nosotros. Universales porque se extiende en todo tiempo y espacio y que a nadie se le tiene que discriminar sus derechos, básicamente. Y eso está orientado, pues, a que los derechos son para todos en todo el mundo. En ese sentido,
hay personas, o me rectifico, hay países que de repente vulneran derechos y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Bajo la justificación de diferencias culturales, económicas, sociales o políticas, hay ciertos países que no reconocen los derechos a todos sus habitantes. Y vamos a hablar con nombre y apellido, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? En Corea del Norte los derechos no son tan universales que digamos. ¿Por qué? Porque hay vulneración de derechos. También son progresivos. ¿Por qué? Por el carácter evolutivo de la sociedad, los derechos se van modificando e incrementando. Más que modificando, el término más entendible es que sirven de base para que los derechos, sirve de base para que aparezcan otros derechos, perdón. ¿Ve? Por ejemplo, gracias al reconocimiento del derecho al trabajo, hoy nosotros tenemos el derecho a la jornada laboral diaria, que son las 8 horas. El derecho a la libertad de expresión, hoy tenemos la libertad de prensa. Gracias al derecho a la ciudadanía, hoy tenemos el derecho al voto. Entonces, más allá de modificarse, ¿ve? Más allá de modificarse, es que los derechos van a servir de base para tener más derechos. También tenemos el derecho a tener sindicatos, correcto, sí, pero los sindicatos que se da Daniel es básicamente cuando trabajamos en entidades públicas. Cuando tú trabajas en empresas privadas, no existen mucho los sindicatos. Pocas son las empresas privadas que forman sindicatos. La gran mayoría no lo tiene. También los derechos humanos son inalienables porque no se le puede quitar derechos a las personas. Y también eh, tiene que ver con renunciar, con vender, también son inalienables porque no se... ¿ve? Y en ese es importante, sobre todo, entender esto, ¿sí? A ver, me están escribiendo, voy a leerles. También tenemos derecho a tener, Dina vulneró algún derecho inalienable. No existe derecho inalienable, Paul. Dina, no estamos asegurando que vulneró. Boluarte, la presidenta, está investigada por violación de derechos humanos, ¿ya? Entonces, Dina Boluarte no vulneró derecho inalienable. O sea, inalienable, Paul, es una característica, no es un derecho, es una característica de los derechos. ¿Sí se entiende, Paul? Perfecto. Inviolables. ¿Por qué son inviolables los derechos humanos? Porque ninguna persona o Estado puede actuar legítimamente en contra de ellos. ¿Esto qué significa? Que nadie, por más poder que pueda tener, y acá viene el caso de Dina Boluarte, puede vulnerar nuestros derechos, puede actuar en contra de nuestros derechos. Por eso les decía, ¿no? Si una pregunta sería, ¿qué característica la presidenta Dina Boluarte no ha por algún órgano internacional? Es la inviolabilidad. Es la inviolabilidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué presidente estuvo en la cárcel por violar derechos humanos? A ver, ¿quién? ¿Qué presidente fue el que estuvo en la cárcel por violación de derechos? Muy bien, Alberto Fujimori, ¿no? El presidente que hace un par de días falleció. Él estuvo en la cárcel condenado a 25 años por violación de derechos humanos, ¿no? Dos casos en particular, el caso de la matanza de Barrios Altos y el caso de la matanza de la Universidad de La Cantuta, ¿no? Claro, Yacira, muy bien, delitos de lesa humanidad. ¿Ve? Los delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos es lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces, a él se le condenó 25 años por los dos casos, por la matanza de Barrios Altos y por la matanza de la Universidad La Cantuta, los estudiantes de La Cantuta. Entonces, eh, lo condenaron a 25, pero no, fraude no llegó a estar por fraude electoral. Los casos que lo extraditaron de Chile cuando él viene al Perú fue por violación de derechos humanos. Eh, ¿A dónde vamos con este tema de la inviolabilidad? Que nosotros no podemos ser ajenos a lo que ocurre en nuestro país. Aparte de Fujimori, quienes también fueron denunciados en su momento por violación de derechos humanos, fue Francisco Morales Bermúdez por el caso del Plan Cóndor
en donde murieron militares italianos, y pues el señor, ¿no? Que fue denunciado por la matanza de la cárcel El Frontón también. Entonces, hemos tenido presidentes que han sido denunciados por no respetar la característica de la inviolabilidad. Imprescriptibilidad porque no se pierden o extinguen por el transcurso del tiempo. ¿Qué significa esto? Que los derechos no desaparecen. ¿Cuándo se acaban los derechos de una persona? Cuando la persona fallece. Muerto la persona, ya no tiene nada que exigir ni tampoco nada que cumplir. Por ende, se acaba todo. Se acaba todo. Me acuerdo que alguna vez me preguntaron, profe, ¿y un muerto tendrá derechos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Un muerto tiene derechos, sí o no? ¿Cuál es el derecho, Christopher, que tiene un muerto? Su tumba. Nicole, sí. No. Muerte digna. ¿Ah? ¿Un muerto tiene derechos? No. Y la respuesta es que no. No. Por ahí alguien dice su tumba, pero la tumba no lo exige él. La tumba lo exige la familia. Ahora alguien dirá, profe, pero el muerto ha querido que lo cremen, no que lo entierren. Pero eso lo ha hecho en vida, no lo ha hecho muerto, pues. ¿Acaso cuando lo están velando le está diciendo a su familia, por favor no me entierren, quiero que me cremen? No, no. Profe, por ahí escuché una frase que dice que el derecho de una persona acaba donde empieza la otra. Claro, el respeto, eso tiene que ver con el respeto. Profesor, ¿las elecciones en Venezuela se considera violación de derechos humanos? No, no, Nelson. Lo que pasa en Venezuela es un tema de no respeto de los principios democráticos. ¿Sí? Eh, no, Susana, no se puede compartir link. Discúlpame, pero cada uno entra desde la plataforma. Eso creo que les han dicho ahora en la apertura de clases, ¿ah? Del siglo. ¿Sí? Entonces, no se comparte el link. Te escucho, Christopher. A ver, leo tu pregunta. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Lo que usted había dicho de los derechos a los muertos que no tienen, en el sentido de, digamos, una persona, en este caso, un hijo, fallece, pero el padre todavía sigue vivo. Y digamos, de 4 hermanos, uno ya como ya falleció, serían solamente 3. Y cuando el padre, en este caso, fallece, no sería cuando el padre fallece, ¿cómo se llama? Digamos, el dinero, lo que sea, quieren La repartirse entre los herencia. hermanos, la herencia, eso no llegaría como un derecho para el padre, en este caso ya sería para los hijos, pero mediante la madre que falleció, madre o padre en este caso que falleció el hijo. A ver, no te estoy entendiendo el caso. Te voy a traducir el caso que me has dicho. Hay una familia que tiene 4 hijos, un padre, ¿cierto? Sí, Ya, y uno de los hijos muere, ajá. ¿sí? Y también muere el padre, que tenía herencia. No, ese ya sería después, digamos. Ya, pero si muere el hijo, o sea, ¿qué te podría exigir él? Él no puede exigir nada, pues. No, pero no sería como su herencia en este caso Pero si tiene de... herederos, si el hijo, o sea, mejor dicho, si él muere y tiene hijos, ¿ya? Y tiene hijos, pero él no ha tenido nada, y el abuelo sí, cuando muere el abuelo, los hijos son herederos legítimos del padre. Ellos sí, pero son herencia de quién? De ellos, son su de herencia de ellos. ellos. De ellos son su herencia. ¿Sí? Ya, profesor. ¿Por qué? Gracias. Porque el muerto no va a exigir de herencia, pues el muerto va a decir, oye, tiene a su hijo Juanito. Juanito, a mí me tocaba la casa, anda, pídele a mi papá. Eso no va a ser el muerto, pues. El muerto, muerto está. Una persona muerta es un cuerpo inerte. Ya no tiene, ya no tiene nada. No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, Cristo. Indivisible porque el ser humano es uno indivisible, por lo tanto los derechos también tienen ese carácter, ¿no? A ver, ¿quién es el que está levantando su mano? Voy a escucharlo a todos. Marco, te escucho. Sí, buenas. Una pregunta con respecto a esto de los derechos de los muertos. Cuando uno fallece, ¿no tendría derecho a por ejemplo, no profanación del cuerpo de uno? Ya, O, por pero ejemplo, en tal caso, ¿cómo sería, por ejemplo,
ciencias médicas, no sería que no puedan usarlo a uno sin su consentimiento previo. Pero tú dices, tienes derecho a que no profanen tu tumba. ¿Cómo tú sabes que los derechos son exigencias? Entonces, ¿quién es el que va a reclamar que no te saquen de la tumba? ¿Tú mismo o tu familia? Ah, los familiares, sí. No sé si me dejan entender, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ya. Lo que puedan hacerlo con el cuerpo de una persona fallecida, eso ya no lo exige la persona, eso lo exige la familia. Eso lo exige la familia. Por ejemplo, muere una persona, herencia, la familia. Muere una persona que no de por ahí en el cementerio hay una noticia que están sacando cuerpos, la familia. Todo lo va a hacer la familia. Eso lo va a hacer la familia. ¿Sí? Entonces, ese es en cuanto al tema de la profanación. Por ahí digo, por ahí leo que los que estudian medicina hacen eso, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, les cuento, a ver, cómo es el tema del manejo de los cadáveres. A ver, si escriben cosas que valga la pena, les voy a leer, ¿ya? Antes había una norma que permitía las morgues, ¿sí? Que aquellas morgues, que por ejemplo no reclamaban los cuerpos de las personas que estaban ahí, en 6 meses esos cuerpos podían ser donados a las facultades de medicina de las diferentes universidades del país. ¿Ya? Eso era la norma. Pero hace un tiempo atrás, los N, Nelson, NR no, los NN, los no identificados, ¿ya? Pero hace un tiempo atrás se ha prohibido eso, se ha derogado esa norma, y ahora las universidades que tienen ciencias de la salud hacen estudios básicamente de lo que es prótesis, ya hacen prótesis ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cabeza, listo, tiene una prótesis en donde está el cerebro y todo lo que compone la parte de la cabeza, ¿no? El brazo, prótesis que se hacen con plástico, ¿no? Un material que pueda permitir estudiarlo. Entonces, todo ello en estos tiempos se hace. Por eso es de medicina, de enfermería, de las diferentes ciencias de la salud de las universidades, ya no trabajan con cadáveres, sino trabajan con básicamente lo que es prótesis, ¿sí? Entonces, eso generaba básicamente ello, ¿no? Entonces, esos son en cuanto a las características que tenemos sobre lo que son los derechos humanos. Hasta acá, si hubiera alguna pregunta, no sé, ¿está quedando claro? ¿Está quedando claro? ¿Sí? Características entre la inalienabilidad y la inviolabilidad. Inalienable, como ya lo hemos dicho, es básicamente orientada a que los derechos no se le puede quitar a nadie se le puede. Y inviolabilidad, la que me está preguntando, es que nadie puede vulnerar, nadie puede decirte, te voy a dar este derecho, pero otro. Nadie puede invadir nuestros derechos. ¿Sí? Helen. Profesor, es que yo lo ¿Sí? siento de alguna forma que cuando me dice quitar, o sea, alguien tendría que ser y en inviolables, bien puede actuar una persona o un estado. Entonces, en qué ejemplo o en caso de que me den en un caso, cómo los podría distinguir o me daría un ejemplo? Te explico. ¿Alguien puede quitar mis derechos? Nadie, ¿no? Nadie me puede quitar mis derechos. Yo tampoco puedo renunciar a mis derechos. Por eso es que, hablando de un ejemplo más claro, el caso de la eutanasia. La eutanasia es, la eutanasia es tener una muerte asistida. Alguien te ayuda a que te mueras. Pero cuando tú pides eso, ¿estás renunciando o no estás renunciando a vivir? Estás renunciando, ¿no? Por eso es que en el Perú la práctica de 2 casos de eutanasia ha sido controversial, ¿no? Muchos les han dicho, oye, la eutanasia va en contra de la inalienabilidad, ¿ya? Eso han dicho. Inviolable, ¿qué significa? Inviolable, ¿ve? Que nadie puede vulnerar, que nadie puede violar tus derechos.
lo que ha hecho Fujimori. ¿Ve? Fujimori sabía que había un grupo que mataba terroristas de manera secreta. Él sabía, pero no hizo nada para evitar más muertes. ¿Ve? Entonces, ¿a él por qué se le sentencia a 25 años de cárcel? Porque no fue el autor material, tampoco fue el autor intelectual, pero fue el responsable político de mucha violación de derechos humanos, que es casi por el mismo camino por donde se está queriendo llevarle a Dina Boluarte. ¿Ve? Dina Boluarte, cuando asume el cargo de presidenta, en muchas ciudades del Perú hicieron manifestaciones. ¿Son legales? Sí, son legales, pero a veces se tornaron un poco violentas. Entonces Dina Boluarte mandó a las Fuerzas Armadas y a la policía para controlar a los manifestantes. ¿Hasta ahí estaba todo bien? Sí. Pero ¿qué hubo en ese control? Hubo un uso desmedido de la fuerza, lo cual conllevó muertes. Entonces, en la primera manifestación murieron 1, luego al día siguiente murieron 3, a la semana murieron 10, y hasta ahí ella hizo algo o no hizo algo para evitar más muertes. No hizo nada, ¿ve? Más por el contrario, sí, hubiendo más muertes. Al total fueron 70. 70 muertes en 2 meses y medio de manifestación. ¿Ve? En más o menos 2 meses y medio de manifestación, 70 personas muertas. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Dina Boluarte le está investigando. Todavía no está procesado. Le está investigando. O sea, la comisión está recabando información para ver si Dina Boluarte termina siendo denunciado por violación de derechos humanos. Ahora, termina su mandato, Dina Boluarte, en el 2026, y la comisión, sí, acá hubo violación de derechos humanos, a ella la van a procesar. Ahora, ella tiene el derecho de defenderse, para eso tiene la legítima defensa. Y cuando se defienda, va a ver la corte, ya no la comisión, la corte va a ver si es culpable o no. Por eso también tenemos el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? ¿Eh? Entonces, no sé si Helen. Sí, profesor, gracias. Listo. A ver, inalienable, las personas no se pueden quitar aunque ellos quieran, inviolable, ninguna persona le ha dicho. Profe, las rondas campesinas o Fujimori terminaron con el terrorismo. El terrorismo sigue, sino que ahora está asociado al narcotráfico, ya. Pero la cabeza del terrorismo, que era Abimel Guzmán, se dio en el gobierno de Fujimori su captura. Por eso es que a Fujimori se le reconoce la lucha contra el terrorismo. Eh, ¿Cuáles son las espadas del comunismo? Isaí, no viene al caso esa pregunta, ¿sí? En cuanto a la clasificación de los derechos humanos, tenemos 2 formas de clasificar. Por un lado el tiempo y por otro lado el contenido. El tiempo, normalmente se habla de 3 generaciones, pero ahora yo lo voy a mencionar la 4ª generación, que se están reconociendo recién, ¿no? Se están reconociendo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son los derechos informáticos y tecnológicos. Un tiempo atrás, acceder a la tecnología y a la información era pues, luego se convirtió en una necesidad y hoy es un derecho. ¿Eh? Inclusive el Perú el anteaño pasado, en el 2022, sacó la ley de acceso a la información. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hoy se habla de un gobierno electrónico. ¿Ve? Miren, ¿ve? Hoy se habla de un gobierno electrónico en donde nosotros desde la comodidad de nuestro hogar podemos entrar a cualquier página web de las instituciones del Estado y saber la información que quisiéramos obtener, ¿no? Entonces, hoy se habla de estos derechos. Como vuelvo a repetir, recién están en proceso de reconocimiento. La otra clasificación es según su contenido y acá tenemos los derechos personales, de libertad, de seguridad, de participación y al debido proceso. Entonces, ahora vamos a empezar a detallar las 2 clasificaciones. Según el tiempo, como ya lo hemos dicho, tenemos 3 generaciones que son los que normalmente se reconocen, pues, ¿no? Tenemos la primera generación, en donde están nuestros derechos civiles y políticos, y que también se les conoce como libertades clásicas o también llamadas libertades individuales. ¿Ya? No son ni derechos clásicos ni derechos individuales, ¿ah? Son libertades. ¿Con qué evento histórico se reconocen estos derechos? Con la Revolución Francesa de 1789, que fue, como ya muchos saben, el evento más importante que le tocó vivir al mundo, a Europa, perdón, y que repercutió en el mundo, y que da el cambio, un giro brusco a lo que era el modelo político
que se había dado en el mundo hasta antes de esto. Entonces, ¿cuál era el modelo de Estado que los países tenían? Era la monarquía. Entonces, ahí el rey hacía y deshacía lo que le daba la gana con la nación. ¿Y eso estaba bien? No. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, desaparece la monarquía y aparece en su reemplazo, ¿qué? La república. Y con ello, en muchos países de Europa y el mundo, desaparecen los reyes y aparece en su reemplazo, ¿quién? Aparece en su reemplazo presidente. Paul, ¿Corea sigue? No. Es una dinastía, Paul. La dinastía que casi es similar a una monarquía, hoy por hoy lo lidera la familia Kim. La familia Kim está 70 años en el poder aproximadamente, ¿sí? Entonces, ahí hay presidente, ¿ya? Pero un presidente que hereda, ¿no? Quienes sí tienen monarquía es España, como por ahí lo está diciendo su compañero, Jamlet, como también el Reino Unido, sí, con monarquía. También hay principados, ¿ve? Francia tiene una ciudad que tiene un principado, ¿ya? El Principado de Mónaco. También está Luxemburgo, que es parte del estrato monárquico. Podríamos hablar de los países de Asia. Arabia tiene rey, Jordania tiene príncipe, ¿eh? Japón tiene presidente, ¿sí? Japón tiene presidente, China tiene presidente. Entonces, hay países que tienen ciertas formas de un dualismo, ¿no? España tiene presidente y tiene rey y reina. Entonces, pero la mayoría, pues, ha cambiado ese régimen, ¿sí? Profesor, la resolución legislativa 13282 se hace mención de que el 10 de diciembre ya... Es que todavía no estoy hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Jason. Estoy hablando de cómo se empiezan a reconocer los derechos humanos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Ah, ya. Listo. Ahora, ¿con qué otro evento histórico se reconocen derechos de primera generación? Con Estados Unidos. Estados Unidos tiene algo muy importante para el mundo. Es el primer país en independizarse de su colonia, ¿sí? No hay que olvidarnos que Estados Unidos era colonia de los ingleses. Entonces, Estados Unidos, por muchos años, desde 1787 hasta 1797, luchó por su independencia y lo reconoció. Posterior a ello se da la Constitución de Estados Unidos. Y en esa Constitución se reconoce derechos, sobre todo derechos de libertad. Libertad de expresarse, libertad de reunirse, libertad de participar. Ese es el aporte que tiene Estados Unidos a estos derechos de primera generación. Profesor, ¿y cómo es posible tener una monarquía y una república en un país? Es que no es una monarquía y una república. España tiene una monarquía constitucional, por ejemplo. ¿Ve? España tiene una monarquía constitucional. Lo mismo pasa con Inglaterra. Inglaterra tiene una monarquía parlamentarista, ¿ya? Entonces, no es que se tiene monarquía y república. O eres monarquía o eres república, pero que cada monarquía y cada república tiene sus diferentes consideraciones. Por ejemplo, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una república constitucional, que es muy diferente a lo que es, por ejemplo, una república bolivariana, porque ellos aplican el proyecto de Bolívar, entre comillas, ¿ya? Y así cada país va a tener su característica. China es una república popular, ¿ve? Entonces, no es que hay países que sean monarquía y república a la vez, sino que son monarquías, son repúblicas o hasta son federaciones. Estados Unidos tiene presidente, pero no es república. Estados Unidos es una federación. Lo mismo pasa con Rusia. ¿Cuál es el nombre de Rusia? La Federación Rusa. Tiene presidente, ¿sí? Eso se llaman modelos de Estado, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hablar en el tema de Constitución. Ahora, ¿cuáles son los derechos civiles y políticos de esta? Los civiles es el más importante, a la vida y a la integridad física. ¿Sí? La vida no había nada antes de la certeza y antes del reconocimiento de los derechos, ¿no? Porque el rey decía, se cumplía. Y si no hacías caso, había muerte, lo cual no era correcto.
Luego se da el reconocimiento a la vida y bueno, pues ahí se empieza a reconocer mejor este derecho. La libertad de opinión de la misma manera, a la nacionalidad, al matrimonio, a la propiedad y a la herencia. En cuanto, Daniel, por eso es que estamos desagregando, no sé si te percatas en la diapositiva, tú lo estás juntando todo, estamos desagregando cuáles son civiles y cuáles son políticos, ¿correcto? Así es que no hay que desesperarnos. En cuanto a los derechos de primera generación que son políticos, tenemos el derecho a elegir y ser elegido. ¿Por qué este derecho es importante, el derecho a elegir y ser elegido? Porque al cambiar al gobernante, obviamente que se necesita la participación del pueblo. Por ejemplo, el poder, ¿cómo se daba? El poder se heredaba. Muerto el rey y el príncipe. En cambio, cambia para presidente, el presidente ya no hereda el poder. Al presidente le otorgan poder. ¿Y quién lo mediante el voto? Ahí viene el derecho también del voto como un derecho político. También el derecho a formar organizaciones políticas, que son fundamentales en la participación, al asilo político y a la ciudadanía. Mención aparte, ¿qué es el derecho al asilo político? A ver, ¿qué es el derecho al asilo político? ¿Nadie? ¿Qué es el derecho al asilo político? El El asilo hecho que otro político, Estado, a ver, te escucho antes de poder dar mi opinión. el hecho de que un Estado pueda otorgar a otro extranjero lo que es protección de alguna manera. En este caso, como la familia de Pedro Castillo, creo. Ya, está bien el caso, perfecto el caso, pero algo más falta. A ver, vamos a leer. Eh, Poder tener embajadas, que no tiene nada que ver con las embajadas acá, Paul. Hospedaje, tampoco hospedaje. Derecho a poder refugiarte en otro país en caso de persecución, ya va mejorando. Protección, ya algo tiene que ver. Eh, una persona que cree que no, que puede encontrar, una persona que cree que no puede encontrar o ser juzgada de forma honesta en su país, pide asilo para poder tener estadía, será, ¿no? Mientras está siendo investigado. Pide asilo mismo. Es cuando por cuestiones ideológicas se hace una persecución política. Ya, ahí viene el tema. El asilo político, ¿quiénes lo piden? ¿Los políticos o cualquiera? ¿Ah? Primer punto. ¿El asilo político es para políticos? No, mal. Es para cualquiera. Es para cualquiera. Ya, es para cualquiera. Entonces, primer punto. Dos, ¿de qué se trata este derecho? El asilo político es un derecho internacional en donde, como por ahí alguien decía, una persona pide refugio en otro país. ¿Por qué? Porque se siente perseguido político. ¿Y quién es el perseguido político? Aquel que le quieren mandar a la cárcel de manera injusta por diferentes motivos. Puede ser por cuestiones ideológicas, puede ser acusado de manera injusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decía su compañera María Fernanda queda claro en el caso de la familia de Pedro Castillo. La esposa de Pedro Castillo, política, entre comillas, sí. Los hijos de Pedro Castillo, políticos, no, porque son menores de edad. A ellos, el gobierno de México, a través de la embajada en el Perú, les ha concedido asilo político. Ese es el asilo político. Refugio. No es hospedaje, es refugio. Profe, por tiempo, no. El asilo político terminado. Inclusive el país que te otorga ese refugio, ¿sabes qué te da? Te da para que vivas. Hasta que la persona que está asilada en ese país, con un trabajo en ese país, y el gobierno ya le deja de dar el tema del apoyo económico. O sea, profe, la familia de Pedro Castillo vive gracias al apoyo económico del gobierno de México. Esa es la respuesta. Exacto. Entonces, ¿se va entendiendo qué cosa es este derecho o hay alguna duda más? ¿Sí? Muy bien.
En cuanto a la segunda generación, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, y acá están los que se le conoce como derechos colectivos. ¿Con qué eventos históricos se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales? Con dos eventos importantes. Con la segunda revolución industrial de 1870, lo cual genera una lucha de obreros, pero también la aparición del capitalismo, ¿no? Cuando aparece el capitalismo, chicos, es en donde se empiezan a dar cierta vulneración de ciertos derechos económicos, como por ejemplo la explotación laboral, ¿ya? Y dos, la Revolución Mexicana de 1917, que tiene que ver con la lucha del campesinado contra los patrones que habían en México en esa época. O sea, los patrones abusaban mucho de los campesinos, sobre todo en qué, en la explotación de sus tierras. Y eso hizo que los campesinos en 1917 se rebelen contra sus patrones. Ahí es donde se reconocen también muchos derechos económicos y sociales. Entonces, ¿cuál es el derecho económico más importante en esta segunda? Tenemos el derecho al trabajo. Pero hay un detalle acá. ¿Qué tipo de trabajo? Y la respuesta es un trabajo digno, un trabajo que satisface a la persona, un trabajo que engrandece a la persona. Por eso digo, el trabajo dignifica a la persona. Y acá volvemos a mencionar el tema de la dignidad, ¿no? ¿Ve? También tenemos el derecho al salario justo. ¿Y de qué se trata este derecho? De que te paguen lo que verdaderamente corresponde por el trabajo que tú realizas. ¿Ve? A veces las personas contratan a los profesionales y cuando te contratan y tú le dices, tanto te cuesta, ¿qué te dicen las personas? ¿Tan caro? ¿Tan caro? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que valorar tu trabajo. Entonces, si hay una persona que te dice tan caro, que si tu señora contrate a alguien que te va a cobrar lo que tú quieres pagar. Mi tarifa es tanto, yo cobro esto y punto. ¿Ya? No lo tome bravo, pero Yandet, eso es un trabajo, como tú dices, la prostitución es un trabajo. ¿Tú crees que es un trabajo? No, es un oficio, porque o sea, para que puedas entender, el trabajo es aquel que te da beneficios, ¿ya? Y si tú me haces eso, bueno, pues yo no sé para qué estamos hablando esto, ¿no? Por eso es que hay que preguntar cosas que valgan la pena, sin desmerecer lo que está diciendo su compañero, ¿ya? Acá no, pero en Ámsterdam sí. Bueno, si en Ámsterdam, pues las personas que se dedican a ese oficio están en planilla, tienen seguro de salud, vacaciones pagadas y todo lo que corresponde a beneficios laborales, bueno, retiro todo lo que he dicho. Bueno, chicos, creo que es otro lado. Estoy hablando del trabajo que tiene que ver con planillas, correcto. Ya, el derecho a la derecho que también tiene que ver con la economía, ¿sí? El salario justo también habla de las pensiones. No, es que una cosa es salario y otra cosa es pensión, Angeli, ¿sí? Eh, el salario tú percibas cuando estás trabajando. La pensión es algo que te dan de lo que tú has trabajado ya. ¿Sí? Y las pensiones, Angeli, si quisiéramos agregar un poco más sobre lo que estás preguntando, no son tan correctas en nuestro país. Las pensiones que dan a los jubilados no alcanzan para poder cubrir la canasta básica familiar en nuestro país. Derechos a las vacaciones y a los feriados, ¿sí? Eso es cuando tenemos planilla, por ejemplo, si una persona trabaja 6 meses, basta que esté 6 meses laborando en una institución, 15 días tienes de vacaciones. Y si es un año, un mes de vacaciones. La plusvalía es el trabajo excedente no remunerado. Esto era lo que criticaba en su momento Carlos Marx en su libro El Capital, Sharon. La plusvalía en términos más comunes para que puedan entender todos es la explotación laboral. Es la explotación laboral. Y cuando hay plusvalía no hay salario justo, pues ese es lo correcto. Sí, es lo correcto. ¿Sí? Y pues el derecho a la sindicalización. Disculpe, el derecho a la seguridad social se acopla con derechos sociales y cultos. Claro, es un derecho social, pues, en la seguridad social. Y dentro de la seguridad social está tu seguro de salud, ¿no? Tú cuando trabajas y estás en regla en la institución o en la empresa, te van a dar un seguro de salud. Esos son derechos sociales, pues, ¿no? ¿Eh? Sí.
Es social, María Fernanda, no es cultural. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los sociales y culturales, tenemos la educación, al descanso, la recreación, la seguridad social, entre otros más. Entonces, eso es en cuanto a los derechos de segunda generación. Respecto a la tercera generación, tenemos los derechos de solidaridad, que también se les conoce como derechos de los pueblos. Y esto se reconoce en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué se aprobó después de esta Segunda Guerra Mundial? Lo que por ahí su compañero nos mencionaba hace un momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial? Por los abusos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. No hay un dato exacto, pero sí hay un aproximado. Dejó un saldo de muertos aproximadamente 60 a 70 millones en el mundo. Entonces, ver esta cantidad de muertos hizo que los países que estuvieron participando activamente de esta Segunda Guerra Mundial, ellos mismos se den cuenta y digan, no, oye, lo que hemos hecho está mal. Y por ello se dan los derechos de tercera generación. El más importante es el derecho a la paz, que es lo que muchos en el mundo, perdón, buscamos, ¿no? El tema de la armonía, de la tranquilidad. Pero si bien es cierto, no hay guerras entre países fuertes, ha habido ciertos enfrentamientos, digamos, pero también la paz tiene que ver con la intranquilidad que vivimos en la sociedad, ¿no? Y en el caso de Perú, la inseguridad ciudadana, pues, también hace que no tengamos paz. Los robos, los asaltos, las extorsiones y todo lo que tiene que ver con la delincuencia, como dice Mariana, también tiene que ver con vulnerar la paz. Por eso es que las naciones, los países, los estados tienen que establecer estrategias para combatir este gran problema, que es un flagelo para la sociedad sobre todo. El derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que los pueblos son los que deciden por sí mismos en algunos aspectos, básicamente. Por ejemplo, a qué país quieren pertenecer si están en zona fronteriza. ¿Sí? Clider, ¿es posible una tercera guerra mundial? Es posible todo en el mundo. O sea, en el mundo, no te, eh, las cuestiones que parecen ser inexistentes o imposibles se pueden dar. ¿Cuál es la diferencia entre la Declaración del Hombre y el Ciudadano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que la Declaración del Hombre y el Ciudadano se da con la Revolución Francesa, el cual tiene 17 artículos y reconoce derechos de primera generación. Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estamos diciendo que se da con la tercera generación, Segunda Guerra Mundial, y reconoce derechos que son reconocidos en las constituciones políticas del mundo. Derecho al medio ambiente sano, respirar un aire limpio, consumir agua limpia, consumir productos sanos, eso tiene que ver con el medio ambiente sano. A beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, que los recursos no queden en algunos, sino en todos, y la coexistencia pacífica, que los países, en vez de pelearse por territorio, por oro, por petróleo, deben integrarse para formar organizaciones y puedan salir adelante. Entonces, esos son los derechos, esta clasificación según el tiempo. En cuanto a según su contenido. Según su contenido tenemos 5 tipos de derechos. Y acá tenemos primero los derechos personales o personalísimos, que son indesligables a nosotros. Y acá está la vida, ¿no? La vida es parte, nosotros hemos dicho inclusive desde la concepción. La integridad física, psíquica y moral, a tener un nombre, a la honra y la buena reputación, y a la nacionalidad que tiene su ley, que es la ley número 26574. ¿Cuántas nacionalidades podemos tener los peruanos? Y según ley 26574, en el Perú existe la múltiple nacionalidad. Tenemos la múltiple nacionalidad. O sea, profe, ¿yo puedo tener varias nacionalidades? Sí, puedes tener varias nacionalidades. ¿Sí? Pero que también a veces cuando participamos de la vida política nos hacen renunciar a las nacionalidades. No, más Nelson, podemos tener más nacionalidades. Por ejemplo, te casas con una extranjera y luego tu hijo nace en otro país del extranjero, ya no tienes 2, ahí tienes 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tu otro hijo nace en otro país, ya tienes 4? ¿Qué pasa si te vas a vivir a otro país, ya tienes 5? O sea, no habla de un límite, solo la ley habla de la múltiple nacionalidad. ¿Sí? En cuanto a los derechos de libertad, por estudio también nacionalizar, bueno, por estudio no, por estudio, por trabajo, no hay nacionalidad, hay por residencia. Tú puedes residir por estudio en un país y ahí puedes solicitar la nacionalidad de ese país.
Te podrían quitar tu nacionalidad, más que quitar, puedes renunciar a la nacionalidad. Puedes renunciar a tu nacionalidad. Por ejemplo, quieres ser de un país, pero ese país te dice, para que tú seas de este, tienes que renunciar a tu otra nacionalidad. Entonces renuncias a tu nacionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, en China es así, ¿ve? En China es así. ¿Ve? En China, cuando tú tienes una nacionalidad y quieres ser de ese país, los chinos te dicen, para que tú seas ciudadano chino, primero renuncia a tu nacionalidad peruana. Entonces renuncias a ser peruano y automáticamente te otorgan la nacionalidad china. Ya, eso es. Pero obviamente con algunos más requisitos. Cada país va a tener diferentes requisitos para solicitar nacionalidad. ¿Sí? La nacionalidad es un derecho, ¿no? ¿Cómo que no es un derecho? Estamos hablando de derechos. ¿Qué estamos diciendo acá? Derechos personales a la nacionalidad. De libertad tenemos libertad física. Ya, pero es otra cosa, Irmer. Tú estás hablando de nacionalidad, otra cosa es deportar, expulsar. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, no hay que confundir lo que estamos hablando. La libertad física tiene que ver al tránsito en el territorio, por ejemplo. Nosotros somos libres de transitar por nuestro territorio, por los espacios que está permitido, obviamente. Hay espacios que están prohibidos también. Como también tenemos el derecho a elegir nuestro lugar de residencia. Somos libres de elegir somos libres de elegir vivir en la costa, en los Andes, en la selva, en el norte, en el centro o en el sur del país. Profe, si vivo en un país más de 4 años, me puedo nacionalizar, hay que ver qué requisitos te pide. En el Perú no piden 4 años, en el Perú solo te piden 2. O sea, no te puedo decir de los países, porque tendríamos que ver su ley. No todos los países son 2 años, Angeli. En el Perú es 2 años. En el Perú es 2 años. Si un extranjero quiere nacionalizarse, es 2 años. Obligatoriamente, sí, en nuestro país de manera legal. Pero en otros países, cada país tiene su legislación. Intelectual tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de opinión, libertad de información, la libertad intelectual. Pero hay que entender que la libertad de expresión hay que manejarlo con el respeto a la buena reputación de las personas. La espiritual, a profesar la religión que mejor le parezca. Somos libres de profesar nuestra creencia en el marco del respeto. La civil, a la identidad étnica y cultural, como también tenemos la asociación, al matrimonio, a la reunión, ¿ve? ¿Sí? Y económica tiene que ver con la propiedad, con la herencia, con la libertad de hacer industria y comercio, ¿ve? Entonces, sobre la propiedad, ¿a partir de qué edad somos libres de poder ejercer este derecho? ¿Antes de los 18 o después de los 18? ¿Puedes tener propiedades a tu nombre antes de los 18? No, no. Es después de los 18 años. Es después de los 18 años. Ahora, herencia. ¿Qué pasa si fallecen los padres de una menor de edad? ¿Ese menor de edad va a poder disponer de su herencia, sí o no? No. No. Pero en ese caso, ¿cómo se va a hacer? En ese caso, un juez civil va a tener que... Tutor, no existe tutor en este caso. Un juez civil va a tener que escoger dentro de familia o amigos de los padres que han fallecido, como un albacea se llama, albacea. ¿Qué es albacea? Administrador de bienes hasta que el heredero cumpla los 18 años. Ese es un albacea. ¿Ya? Entonces, y cuando cumpla no es que lo recibes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una pareja de esposos tenían una empresa? ¿Qué pasa si una pareja de esposos tenía una empresa? O sea, la empresa va a tener que esperar hasta que tú cumplas 18. No es tutor, vuelvo a repetir, Daniel, se llama albacea. Ya se llama albacea. ¿Sí? El albacea va a ser una persona que escoge un juez para que administre los bienes, no para que se adueñe de los bienes, no para que malgaste los bienes, no para que malutilice los bienes, sino para que administre. Y si no lo administra bien, se cambia de albacea. ¿Ya? Listo. Derechos de seguridad. Tenemos 2 tipos de seguridad, la personal y la económica. En cuanto a la seguridad personal, tenemos varios derechos, pues, ¿no? A la intimidad personal y familiar, nadie puede vulnerarnos nuestra intimidad, ¿sí?
ni tampoco difundir cuestiones que afecten nuestra intimidad personal o familiar. La inviolabilidad de domicilio, nadie puede entrar a nuestra casa si no tiene una orden judicial, salvo que haya un flagrante delito que se está cometiendo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, alguien viene a tu casa, te toca la puerta, policía, ya te toca la puerta y quiere entrar sin orden, cuando no hay delito que se está cometiendo, tú lo denuncias a la policía por violación a la propiedad privada y por abuso de autoridad, ¿sí? Nadie puede entrar a tu casa si no hay una orden. Derecho al secreto bancario, ¿qué es esto? Nadie puede ir al banco y pedir tu movimiento financiero, tus cuentas bancarias. A la inviolabilidad de las comunicaciones o telecomunicaciones, tampoco pueden interceptar tus llamadas, mensajes de texto, salvo que haya una orden de un juez. Esos son los derechos que están vinculados a la seguridad personal, ¿sí? En cuanto a la seguridad económica, tenemos el trabajo digno, ¿sí? A la salud. Obviamente que teniendo trabajo vas a poder cubrir tus gastos en salud si es que en algún momento te enfermas, y a la vivienda porque vas a mejorar tu vivienda, ¿sí? Por eso estoy diciendo, salvo que se esté cometiendo un delito, Daniel, flagrancia, pues. Por ejemplo, la policía puede entrar a una casa si ve a un varón que está pegando a una dama, ¿sí o no, Daniel? ¿Puede o no puede entrar? Sí, puede entrar, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a los derechos de seguridad. Derechos de participación son los que tienen que ver con el ámbito jurídico, ¿sí? Y acá tenemos el derecho al voto. El voto en el Perú, obligatorio ¿de qué data a qué data? Hechos para los 70 años. De 70 años, ¿sí? 70. Pasado los 70, ¿cómo es el voto? Pasado los 70, ¿cómo es el Facultativo, voto? profesor. Es Facultativo. facultativo, muy bien, facultativo. Que no es voluntario ni tampoco opcional, sino para que una persona pasada los 70 años pueda votar, tiene que estar mentalmente bien. Antes era a los 65, no, siempre ha sido a los 70. Ese artículo no se ha modificado. Elegir y ser elegido. ¿A partir de qué edad podemos ser elegidos? De los 18. A ver, acá tengo una pregunta de Isaías. ¿A quiénes se les quita el derecho a votar? Por ejemplo, ¿los presos votan, Isaí? ¿Ah? No, no votan. ¿Las personas que tienen algún problema mental votan, Isaí? ¿O se les suspende el derecho a votar? ¿Cuál será el término? Suspende. Se les suspende. Se les suspende. ¿Sí? Tenemos el derecho al referéndum, a la revocatoria y a la rendición de cuentas. ¿Qué es esto? Mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos también son derechos de participación. ¿Ven? Tenemos derechos al debido proceso. Y esto tiene que ver con qué? Con el ámbito jurídico de una persona. Acá tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional. ¿Qué es esto? Que en el lugar donde una persona se le acusa, se le procesa, en ese lugar es donde se le va a llevar todo el caso. En ese lugar se le lleva todo el caso. Por ejemplo, a mí me acusan en Huánuco, pero yo radico en Lima. ¿Dónde me van a tener que procesar? ¿En Huánuco o en Lima? En Huánuco, pues. Profe, pero ahora va a tener que viajar constantemente a Huánuco para hacer. Ahora estamos en clases virtuales, ahora también existen las audiencias virtuales. ¿Eh? Antes de que este tema de la virtualidad aparezca con el COVID-19, las personas decían, señor juez, no puedo acudir a la audiencia, postérgalo. Y el juez lo postergaba un mes. Porque estoy en tal clínica, en tal ciudad, postérgalo, postergado. Señor, no puedo, postérgalo, porque estaban lejos. Ahora, la investigación sigue ese curso en el lugar, en la jurisdicción, por eso se llama tutela jurisdiccional, y las personas tienen que conectarse, ya sean los acusados o en todo caso sus defensores que van a ser sus abogados. ¿Ve? Entonces, ese es el derecho a la tutela jurisdiccional. El derecho a un juez natural imparcial. ¿Qué es esto? Que conozca la naturaleza
o en todo caso, el sentido del proceso. Por ejemplo, hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces constitucionales, hay jueces laborales, entre otros. Entonces, por eso se llama juez natural e imparcial. De inocencia, ¿qué es esto? Que toda persona es inocente hasta que se le declare culpable. Por ejemplo, el caso que ha salido ayer en todos los programas dominicales del famoso Andrés Hurtado Chibolín. Y Andrés Hurtado Chibolín, por todo lo que se ha dicho en la prensa, es una persona que ha estado cometiendo el delito de tráfico de influencias. También se le está acusando de lavado de activos. La pregunta es, ¿él es culpable o inocente de todo lo que se dice? ¿Es culpable o inocente? ¿Por qué? Porque está en el papel de acusado. Ahora, todo lo que han dicho se tiene que comprobar. Todo lo que están diciendo que es de tráfico de influencias, lavado de activos, tiene que comprobarse. Por ejemplo, hay un testigo que dice, yo, su asistente, su asesor, que le hacía esto y listo, compruébalo. No solo vale el testimonio, sino vale las pruebas. Allá, tú has visto que él ha dado plata o le han dado 1 millón de soles. A eso no sé, listo, pues entonces, ¿qué cosa es lo que estás haciendo? ¿Lo que estás diciendo es algo verdadero o estás cayendo en simplemente testimonios que no tienen pruebas? Y eso puede ser más adelante consecuencia de difamación. Ahora, por otro lado, se ha escuchado ayer en la noche, muy tarde ya, que quiere acogerse a la colaboración eficaz. A la colaboración eficaz. Entonces, sí, eficaz es que algo a cambio va a buscar. Entonces va diciendo, ya, de todo lo que se ha dicho soy culpable, pero culpable solo no soy. Encima de mí hay personas más importantes. Listo. Yo cuento todo, pero a mí no me mandan a la cárcel. ¿Sabes quién ha hecho eso, no? Odebrecht, ¿no? Odebrecht, el dueño de la empresa constructora, que ha dicho, yo he corrompido al presidente. Sí, yo he pagado al presidente. ¿Ya? Pero yo no soy presidente, yo soy empresario. Entonces yo cuento todo lo que he hecho, pero a mí no me mandan a la cárcel. Eso se llama la colaboración eficaz. Entonces él ha contado con pruebas, por eso es que Toledo está en la cárcel, por eso es que PPK está acusado en el Perú, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué ha hecho la justicia brasileña? Le ha dicho, allá como tú eres empresario nada más, pero encima de ti hay personas más, entonces le das los eran funcionarios públicos. Pero tú eras un empresario nada más. Entonces, este chico o este señor, Andrés Hurtado Chibolín, puede hacer lo mismo, ¿no? Puede decir, ¿sabes qué? Yo cuento todo, no me mandas a la cárcel, o en todo caso me das la pena mínima, ya, para estar poquitos años en la cárcel, pero te cuento todo lo que sé, todo lo que he hecho. Listo, pues. Entonces, eso permite la justicia, la colaboración eficaz. Eso se llama colaboración eficaz. ¿Eh? También tenemos el derecho a la defensa. ¿Qué es esto? Lo que hemos visto también con este caso, ¿no? Por ejemplo, hasta cuando lo capturan había un abogado privado que lo iba a defender, pero de pronto se desaparece. Y cuando le hacen la audiencia para hacer control de identidad, él tiene que tener un abogado, pero se queda abogado. Entonces, al no tener abogado, ¿qué ha tenido que hacer el Estado? ¿Qué te hace el Estado cuando te dice que tú tienes derecho a la legítima defensa? Un abogado de oficio, ¿no? Ese señor que aparece con él, cuando él declara que tiene TDAH y tantas cosas, ese señor que aparece con su medalla de color de la bandera del Perú, él no es un abogado privado, él es un abogado del Estado. ¿Ya? ¿Quién le ha puesto esto? El Estado. ¿Por qué? Porque toda persona, por más acusado que esté, por más culpable que sea, tiene derecho a la defensa. ¿Y quién ejerce la defensa? Un abogado. ¿Ya? Y la instancia plural es el derecho a apelar a las demás instancias, ¿no? Si, por ejemplo, te sentencian en un primer caso, en una primera instancia, y tú estás en desacuerdo con esa sentencia, podemos apelar a una segunda instancia. Se puede apelar a una segunda instancia. Entonces, con esto hemos terminado lo que son los derechos según su contenido. Ahora vamos a ver los derechos fundamentales.
Y por eso es que les había compartido la Constitución Política de manera didáctica. Sí, esa Constitución, les recomiendo, chicos, que justamente lo revisen bien de este tema, artículo 2, ¿ya? Entonces, los derechos fundamentales, que son derechos básicos que norman la convivencia. ¿Qué significa esto? Que con los derechos fundamentales nosotros nos debemos comportar bien. En caso no nos comportemos bien, las sanciones van a ser los derechos. Sé que en esto se puede acoger algún habeas, pero el habeas corpus es cuando tú consideras que te están vulnerando tu derecho a la libertad personal o individual. Y ahorita a este personaje no le están vulnerando su derecho a la libertad. Él está con detención preliminar por 7 días. ¿Sí? En estos 7 días va a pasar a un juzgado de investigación preparatoria y el juzgado de investigación preparatoria va a determinar si tiene que estar en la cárcel con prisión preventiva. ¿Sí? Pero en base a pruebas, en base a documentos. Ahora, él en su declaración que dice TDAH, que no se acuerda de su celular, que tiene ingresos grandes en algunos meses y otros meses no, él mismo le está diciendo ahora al juez de investigación preparatoria, mándeme a la cárcel. ¿Por qué? Porque él, al no tener una casa, él al no tener ahorita un trabajo, él al no tener ahorita arraigo laboral, arraigo domiciliario, al no tener Perú, cumple los presupuestos, ese puestos procesales, Daniel, para que un juez lo mande prisión preventiva por 18, 36 meses. Él cumple. ¿Por qué? Porque para que no te manden prisión preventiva, tú tienes que tener domicilio, tienes que tener trabajo y tienes que tener arraigo familiar. O sea, tener familia en el Perú. Cosa que esto no sea peligro de fuga, pues. ¿Me dejo entender? Entonces, él en su primera declaración, mal asesorado, él solo debería haber respondido su nombre, su apellido, a qué se dedica, su domicilio, número de celular, eso era lo. Pero él ha entendido que era, o creo que le han mal informado, se habrá asustado y ha hecho declaraciones que no debía. Y al hacer declaraciones que no debía, ahora el juez de investigación preparatoria va a mandar a la cárcel. Ahora, ¿tiene derecho a presentar habeas corpus? Tiene derecho a presentar habeas corpus. Puede presentar habeas corpus reparador, pero que le otorguen, yo lo dudo. Yo, como ya casi terminando la carrera de Derecho y conocedor de Derecho, lo dudo que le otorguen. Lo dudo que le otorguen habeas corpus. En cuanto a cómo nacen estos derechos, como concepción de los gobernantes y como acuerdo entre la sociedad y el Estado. Los gobernantes a veces fijan estos derechos, ¿sí? Y a veces la sociedad lo exige, ¿no? Y eso se da un acuerdo entre estas partes. Ahora, ¿quién es el encargado de garantizar y promover el ejercicio de sus derechos? El Estado. Pero que se entienda que el Estado somos todos nosotros. A veces, cuando uno habla de Estado, creen que solo son las autoridades y las instituciones. Somos todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que garantizar y promover el ejercicio de estos derechos. El Estado es el principal responsable para adoptar medidas necesarias y lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de todos. Parece que está pues el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y hasta el mismo Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuántas instituciones nos van a permitir adoptar medidas necesarias? 4. Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional. Ahora, ¿en qué parte de nuestra Constitución básicamente encontramos a estos derechos fundamentales? Está en el artículo 2. Está en el artículo 2. Está compuesto por 24 incisos y especificaciones. Entonces, acá tenemos, y ustedes también lo tienen en su módulo, los 24 derechos fundamentales que nos amparan a los peruanos. Tenemos la vida, la integridad moral, psíquica y física y el libre bienestar como inciso 1. Acá es donde te reconoce esto lo que hablamos de la vida, ¿ve? Dice, mira lo que te dice, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Mira, el concebido, o sea, el que está en el vientre de la madre, él es el concebido. Es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por eso está prohibido el aborto, pues. ¿Y dónde lo sancionan el aborto? En este documento.
ya, en este documento. No sé si se nota, se llama Código Penal. En el Código Penal se sanciona el aborto, ¿eh? Acá dice, ¿quiénes son? ¿Sí? O a quiénes se les va a sancionar cuando atentan contra la vida. Ya, acá lo tengo. ¿Sí? ¿A quién vamos a sancionar? Acá está, vida, cuerpo y salud. El aborto, dice. Autoaborto, o sea, cuando una mujer solito se practica el aborto, la mujer causa aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no de 2 y con la prestación de servicio comunitario. El que cause el consentimiento de la gestante, reprimido pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Esto es para los médicos, obstetras, que lamentablemente cuando una mujer embarazada va y quiere practicar el aborto, le dice, yo te ayudo. Aborto no consentido. Acá es el que, por ejemplo, la pareja que no quiere asumir su responsabilidad y hace que la mujer aborte dándole una pastilla, una medicina para que aborte. Dice, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con una pena privativa de 3, menor de 3 ni mayor de 5. ¿Ya? El aborto agravado por calificación preintencional, etcétera. Esto, Código Penal. Acá está. ¿Qué artículos, si quisieran leerlos, si es que tienen amigos, familiares en su casa que son abogados y tienen el Código Penal, del artículo 114 hasta el artículo 120? 6 artículos que hablan de cómo se sanciona el aborto. Te escucho, Marco. Ha levantado la mano, lo escucho. Sí, en caso, por ejemplo, sea médico y esté en peligro la vida del bebé y de la madre, y se tenga que realizar un aborto por la sobrevivencia de la madre, ¿habría penalidad o no entraría ahí en juego la ley? Ya, el único aborto, y gracias por la pregunta, Marco Antonio, el único aborto que está permitido es el aborto terapéutico, que es justamente lo que tú has mencionado, que es cuando la vida de la mamá, no del bebé, es de la mamá, corre peligro. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado que hay riesgoso, ¿no? O perdón, embarazo riesgoso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, para esos embarazos riesgosos, dejan abierta la posibilidad de practicar el aborto terapéutico. Existe esa posibilidad. Y una Ahora, pregunta, te escucho. esto, en caso de que, por ejemplo, por ejemplo, en caso de otro riesgo que se pueda salvar el bebé, pero la mamá no, o viceversa, ¿quién tendría, por así decirlo, prioridad en ser Ya, salvador? historias de que de la vida de la mamá o del bebé, esas historias solo pasan en las novelas, hijo. Ya, eso no existe en la realidad. En la realidad lo que se va a priorizar es la vida de la mamá. Nada más. Nada más. Eso es priorizar. Sí. Ahí no hay que la mamá le diga al médico, ya, a mí no importa, yo me muero, que mi hijo nazca. No. Se prioriza la vida de la mamá. Ahora, hay, hay casos, pero eso ya no tiene nada que ver con el aborto. Hay casos en donde en el embarazo la mujer fallece. O perdón, en el parto la mujer fallece. ¿Sí? Y eso ya no tiene nada que ver con el aborto, porque hay un nacimiento, pues. Hay un nacimiento por medio. ¿Sí? No hay, no hay que dejar de lado, por ejemplo, el aborto terapéutico, antes que se me vaya la idea, en casos de violación, por ejemplo. En casos de violación, el Código Penal no reconoce aborto. No hay aborto en caso de violación. Entonces, ¿qué hace ahí los médicos? Los médicos dicen, no, ya, tenemos una niña de 12 años que está embarazada producto de una violación. Y los padres de la niña no quieren que la niña, perdón, continúe con el embarazo. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿sabes qué, doctor? Yo no quiero interrumpir el embarazo porque mi hija es muy pequeña. Entonces el médico dice, si yo hago ahorita esto, me mandan a la cárcel, dice el médico. Pero hay una salida. Listo. Yo voy a hacer una evaluación médica a la niña y voy a decir que el cuerpo de esta niña no está preparado para ser mamá. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado los senos, no ha desarrollado la pelvis, X cosa médica. Entonces el médico va a decir, por lo tanto, este es un embarazo riesgoso, hay que aplicar el aborto terapéutico. Entonces, en muchos casos de violación a menores,
se utiliza el aborto terapéutico porque consideran que es un embarazo altamente riesgoso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el caso o hay alguna duda? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la vida. Tenemos la igualdad ante la ley y que nadie tiene que ser discriminado por ningún motivo. La libertad de conciencia y religión, lo que hemos dicho, tenemos libertad de profesar la religión que mejor nos plazca, pero en el marco del respeto a la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. Esto, el 5 y el 6, tienen que ver con la habeas data. ¿Ve? A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad del Estado, nosotros podemos pedir información de cualquier entidad del Estado, la que se permite, y si no nos brindan, presentamos habeas data. Y dos, a servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Por ejemplo, hay personas, o en todo caso medios, que brindan información sin nuestra autorización y afectan nuestra intimidad. Cuando eso se da, tenemos que presentar habeas data. El honor y la buena reputación, nadie puede vulnerarnos. La libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, a la inviolabilidad de domicilio, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Profesor, una consulta. No son 8 especificaciones. A ver, vamos a 6. 8, sí, ha habido un error. 8 especificaciones. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio y a salir de él y en él, obviamente respetando las normas, a reunirnos pacíficamente sin armas. Esto de reunirse pacíficamente sin armas tiene que ver con la huelga. ¿Qué pasa si nosotros reunimos con armas? Ya no es huelga. Asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, a contratar con fines lícitos, ¿sí? Esta es una de las respuestas a una de las preguntas que se ha hecho en la práctica, a trabajar libremente con sujeción de ley, a la propiedad de la herencia, ¿ve? Tenemos derecho a pedir herencia, obviamente, en el marco de la ley, ¿no? Sin, pues, aprovecharse de ciertas circunstancias, a participar en forma individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Esto es, a mantener nuestras convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. Por ejemplo, ustedes como futuros profesionales de la salud no pueden divulgar lo que atienden a un paciente. No pueden divulgar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque existe el secreto profesional. Igual los abogados. Por ejemplo, el primer abogado que iba a defenderlo, señor Andrés Hurtado, a pocas horas de haber asumido su defensa, renuncia y dice defender. Y cuando los periodistas le dicen, ¿y por qué ha renunciado? Yo no tengo por qué contarte. Yo no tengo por qué contarte. Es secreto profesional. El juramento hipocrático, por eso, todo profesional, ¿ah? Por eso habla de todos por eso habla, acá no dice el secreto profesional de médicos, el secreto profesional de abogados, no, es el secreto profesional en general. ¿Qué pasa si lo hace? ¿Qué pasa si lo hace? Se le va a aplicar el código de ética, de no respetar el código de ética, y con ello, de acuerdo a la carrera que ha estudiado, por ejemplo, si es médico y ha difundido información confidencial de su paciente, el colegio médico le va a quitar la colegiatura. No le quitan el título, pero sí le quitan la colegiatura. Profe, entonces, ¿va a seguir siendo médico? Sí, pues va a seguir siendo médico, pero no va a poder ejercerlo, porque para que un profesional ejerza, no solo tiene que estar titulado, sino también tiene que estar colegiado. Tiene que tener la habilitación, se llama esto. ¿Y quién te da la habilitación? El colegio médico. ¿Ah? Entonces, no es que, oye, profe, ¿qué pasa si lo hace? No pasa nada. No. Puedo hablar de manera general, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy médico? ¿No? Puedo decir, oye, me llegó un paciente sin nombre, que pues tenía, no sé, tumores en la espalda. Y era pues totalmente malo, no sé, lo exagero, pero no doy nombre. Pues. Pero ¿qué pasa si digo, oye, fulano de tal, nombre, apellido, ese venía a mi consultorio y tiene tales cosas, y le empieza a divulgar? Estaría yendo en contra de guardar el secreto profundo. Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ustedes como futuros profesionales de la salud sobre todo. A la identidad y a la étnica y cultural, formular peticiones de manera individual, colectiva, por escrito ante la autoridad competente, a la nacionalidad, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute libre, al descanso,
a la legítima defensa. Entonces, hasta acá son los derechos que no tienen, como ustedes pueden ver, incisos o en todo caso especificaciones. El artículo 2, numeral 24, sí lo tiene. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, a la libertad y a la seguridad personal, Yaret, pero recién estamos comenzando, ya me estás preguntando de tercer y cuarto. Los 4 capítulos vamos a desarrollar, Yaret. ¿Ya? El examen, el siglo tiene 2 exámenes. El primer examen son los 4 capítulos, otros son 4 capítulos más. Ya les van a entregar su módulo completo. Ya eso ya parte de los monitores. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la libertad y a la... Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no lo prohíbe. Lo que no está escrito, no estamos prohibidos de hacerlo. Escuchen, lo que no está escrito, no está impedido de hacerlo. Por ejemplo, un tema controversial que ha salido sobre esto es el tema de la medicina reproductiva, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no está ni legalizado, ni tampoco prohibido el tema de los vientres en alquiler. Eso no está legalizado. Entonces, si por ahí una mujer quiere entre a una persona para que pueda fecundar un hijo, lo puede hacer. Profe, si hay un contrato por medio y alguien de las partes no cumple ese contrato, ¿pueden denunciar? No hay denuncia que hacer. ¿Por qué? Porque no está reconocido. Eso es lo primero. La primera. 2, no se permite alguna restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. ¿Ah? No hay prisión por deudas. La sé. No hay prisión por deudas. Podemos deber un montón de dinero a cualquier entidad financiera y bueno, pues no te van a mandar a la cárcel. Pero por pensión alimentaria sí. Profe, y los delitos que se cometieron antes de que salga esa ley que sanciona esas personas. ¿Pero qué ley que sanciona? ¿Sanciona qué cosa? Más claro tu pregunta, Daniel. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Esto es tu pregunta con esta, la D. Que, por ejemplo, hasta este año, los que, cometían, un delito no tan grave, robo simple, hurto simple, hasta este año, a los que cometían hurto simple, no les mandaban a la cárcel. Pero el próximo año, el Congreso saca una ley y dice, a los que cometen hurto simple sí les mandan a la cárcel. ¿Qué pasa si yo he cometido hurto este año, pero recién me procesan en el 2025? ¿Me van a mandar o no me van a mandarme a la cárcel? ¿Me mandan o no me mandan a la cárcel? No, no. ¿Por qué? Porque yo he cometido delito con la ley anterior. No he cometido delito con la ley actual. ¿Me dejo entender o no? Listo. Profe, si me meten a prisión, ¿por qué hice? Por pensión de alimentos solo en 3 años. Y cuando salgo, ¿quién dice que las deudas pensionarias alimentarias se perdonan? Más bien, tú estando en la cárcel, si no trabajas en la cárcel, la deuda sigue creciendo. La deuda sigue creciendo. Lo que dice Daniel es correcto. Uno pasa pensión desde la cárcel. En la cárcel puedes trabajar. ¿Acaso los presos de las diferentes cárceles no trabajan? Trabajan produciendo sillas, mesas, diferentes cosas. Toda persona es inocente, no se haya declarado su culpabilidad, nadie, la FB. ¿Por cuánto tiempo te puede detener la policía? 48 horas, 48 horas. Por casos especiales como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y o organizaciones criminales es 15 días. Pero solo es por 4 casos. Nadie puede comunicar sino en caso indispensable para el esclarecimiento del delito. Y esto también ve. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquico-física, ni sometido a torturas o a tratos inhumanos o humillantes. Entonces, estos derechos fundamentales que hemos mencionado, chicos, les recomendaría que los repasen en la Constitución que les he compartido. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante? ¿Ha quedado claro? ¿Qué les ha parecido la clase el día de hoy? ¿Bien? Muy bien. De mi parte, hasta acá estaríamos avanzando. Y bueno, las claves también lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, que tengan un buen día con las clases, presten atención, que Dios los cuide. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.